Hola mis alumnos de historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar acerca del efecto transformador de la industria. Pues bien, hay un proceso histórico llamado la Revolución Industrial, que abarcó más o menos entre 1780 y 1850. Estamos hablando que es un proceso que en su mayoría se va a desarrollar en la edad contemporánea, dejando atrás la edad moderna. Y como podemos ver, este proceso va a suceder en Inglaterra. Precisamente, James Watt es un inglés que va a perfeccionar la máquina de vapor con la que va a iniciar este proceso o este cambio, esta revolución en sí. Antes que nada, tenemos que recordar que por cientos de años nuestra vida y sobre todo nuestra vida económica fue basada en la agricultura y la ganadería. Entonces, al haber una revolución industrial, significó que ya va a quedar atrás la importancia de estas actividades económicas para la vida cotidiana de una sociedad. Y en este caso vamos a centrarnos en Europa principalmente. ¿Qué es lo que va a suceder en Europa? Una vez que estas máquinas de vapor llegan, pueden utilizarse o aplicarse en los medios de transporte, y en este caso fue el tren y los barcos, lo que les va a permitir que puedan comercializar con muchos países, moverse, trasladarse y bien establecer comunicación. Estas máquinas también van a permitir que la industria de las fábricas se haga más extensiva. Por lo tanto, van a ser una sociedad llamada la burguesía. Y la burguesía ya existía antes. ¿Se acuerda cuando hablamos de la Revolución Francesa? Que los burgueses eran la clase más ilustrada, que a partir de allí van a abogar por ese cambio. Pues bueno, ahora sí la burguesía va a dejar atrás el poder de la nobleza y ahora sí que se va a empoderar para abrir una nueva sociedad, pero urbana. Es decir, las personas que vivían en las áreas rurales, como son los campos, empezaron a trasladarse a las grandes ciudades. Además, esas ciudades no solamente ya eran grandes, sino que se hicieron tan densas en su población debido a que toda la gente empezaba a migrar a esas zonas para trabajar. Pues bien, el campo fue una de las cosas que más se fue rezagando para ese tiempo, para esa edad contemporánea que perteneció al proceso de la revolución industrial. Ahora bien, ¿qué pasaba adentro de las fábricas? En las fábricas no solamente fueron a trabajar a esas personas campesinas que se incorporaron, esa clase obrera que se le llamó proletariado, sino que esas personas estaban compuestas no solo por hombres, sino también por mujeres y por niños. Es decir, los niños, para poder generar un poco más de ingreso en su hogar, también trabajaban. No eran bien pagados. Las condiciones de trabajo dentro de las fábricas eran insalubres. Esto significa que constantemente había accidentes o enfermedades de trabajo y sobre todo una exposición muy fuerte de los pequeños, que podían no saber utilizar esas máquinas o esos procedimientos. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a realizarse huelgas, conflictos, de tal forma que detonaron tan fuerte sus demandas que empezaron a visualizar el Estado a esta clase obrera. Para ello, uno de los grandes triunfos o logros pues fue precisamente que esa jornada que había de 14, 16 horas se redujera a 8 horas, como ahorita la conocemos. Y también que existiera un día libre de descanso, como el caso de los domingos, y también lograr vacaciones. En realidad, ellos no estaban en las mejores condiciones, había defunciones, había
muchos accidentes, perdían partes de su cuerpo. Muchos se quedaban ciegos por la falta de equipos de protección. Esto tiene un efecto, como lo podemos ver, en la población, que no solamente va a crecer en las zonas urbanas de Europa, sino que también la vamos a poder ver en los Estados Unidos, y también nos va a llegar parte de esto a nuestro México. Lo vamos a empezar a ver durante el Porfiriato, cómo se empieza a modernizar aquí en México con trenes, pero también a abrirse a la industria y a crecer esas ciudades urbanas, aunque no fue exponencialmente, como lo vamos a ver en los años entre los 70 más o menos, o bien vamos a verlo durante el Milagro Mexicano más adelante, pero en Europa sí fue significativo. Ahora, no se contaba con una seguridad social como ahora la conocemos, con ese seguro social, con las prestaciones para las mujeres embarazadas, el cuidado de las condiciones de trabajo. Si bien no sucedía eso, se sentaron las bases para esta seguridad social que incluso aquí en México la conocemos, gracias a esas demandas de los ingleses, de las mujeres inglesas, y también va a suceder esto en Francia, en Alemania, en Suecia. Pero bueno, por lo pronto quisiera que te quedaras con la idea de que esos talleres artesanales donde se hacía una pieza de una manera muy especial hecha por las manos de cada artesano, de repente, ¡pum!, se empezaron a producir en serie en las fábricas. Lo que pasó es que se cerraron esos pequeños talleres y se empezaron a abrir muchas fábricas. Esto le permitió empleo a muchas personas, pero un trabajo que no era suficientemente remunerado. Por lo tanto, era una clase obrera pobre. A eso se les llamó, o a ellos se les llamó proletariado, mientras que a los dueños de los medios de producción se les siguió llamando burguesía. ¿Qué vamos a hacer hoy en clase? Nosotros vamos a realizar una actividad a través de tu plataforma de Classroom, pero vamos a notar en un pequeño video de un fragmento de la película Tiempos Modernos con Charles Chaplin, cómo hacen una crítica precisamente a estos tiempos que, si bien ya no es de la edad moderna, es de la edad contemporánea. Pero vamos a ver cuál era la crítica a la industria y sobre todo a experimentar con el ser humano todas aquellas malas condiciones de trabajo. Entonces regresamos a tu clase para realizar una actividad.